La noche se desplegaba como un manto de terciopelo sobre Bucarest, salpicada apenas por estrellas tímidas que observaban ociosas a mansión de los Bacarescu, donde la opulencia y la hipocresía bailaban juntas bajo la luz dorada de los candelabros. Carrozas adornadas con emblemas familiares se alineaban una tras otra, sus ruedas chirriando contra el empedrado, anunciando la llegada de lo más distinguido de la nobleza. Las risas resonaban como una melodía distante, pero dentro del salón principal, cada sonrisa era una máscara, cada mirada, un puñal envainado. El príncipe Filippi entró, vistiendo un frac negro impecable que delineaba su porte elegante y orgulloso. Sus cabellos oscuros caían con suavidad sobre su frente, pero eran sus ojos grises, penetrantes como el acero, los que dominaban cualquier habitación que pisara. Parecía un hombre tallado en mármol, distante, intocable, pero aquella noche su destino iba a romperse en 1000 pedazos. El salón de baile era un espectáculo para los sentidos. Las arañas de cristal lanzaban destellos como joyas caídas del cielo. Los vestidos de las damas, en tonos pastel, flotaban en el aire con la delicadeza de pétalos. La orquesta, compuesta por violines y chelos, tocaba un vals melancólico que llenaba el espacio con una solemnidad casi religiosa. Todo era como debía ser, perfecto, predecible, hasta que la vio. Svetlana apareció en el umbral como un desafío al mundo entero. Un rayo escarlata entre las suaves brumas de seda y encaje. Su vestido, hecho de telas gastadas pero relucientes, tenía monedas cosidas a su cintura que tintineaban con cada paso como campanas hechizadas. Sus cabellos oscuros caían libres sobre su espalda, y sus pies descalzos se hundían suavemente en el mármol pulido, como si aquel suelo no mereciera ser pisado por sus zapatos. No era bienvenida allí, no pertenecía, pero su presencia era como un incendio que nadie podía ignorar. «Una gitana», murmuró una dama de labios finos, como quien pronuncia una blasfemia. Los murmullos crecieron como olas, pero Svetlana no los escuchó. Se dirigió al centro del salón, mientras la música moría poco a poco, dejando un silencio que pesaba como el aire antes de una tormenta. Una mirada desafiante y altiva cubría su rostro, pero en sus ojos oscuros había una tristeza tan antigua como las colinas mismas. La danza comenzó. Los primeros movimientos fueron suaves, como el aleteo de un ave. Sus brazos se elevaron con una gracia inhumana, describiendo círculos en el aire, mientras su falda giraba como llamas vivas. La respiración contenida de los presentes se mezclaba con el leve tintineo de las monedas. Pronto, su cuerpo pareció poseído por una fuerza invisible. Cada giro era un grito silenciado, cada paso una historia que nadie quería escuchar. Svetlana bailaba como si no existiera el mañana, como si sus pies desnudos estuvieran dibujando secretos en el suelo brillante. El príncipe Filippi no pudo apartar los ojos de ella. Algo en su pecho se contrajo, como si una cuerda invisible tirara de su corazón. A su alrededor, el mundo se desvanecía. Las luces, las voces, las caras que siempre le habían resultado insignificantes. Solo existía ella, la gitana que bailaba con la fuerza de un alma libre. Filippi sintió que algo dentro de él se quebraba, un muro invisible que había construido a lo largo de los años. Cuando la danza terminó, un silencio incómodo se apoderó del salón. Nadie aplaudió al principio. ¿Cómo podían? Aquella mujer no era de los suyos. Pero entonces, como si un trueno rompiera el hechizo, las palmas comenzaron a sonar, lentas y obligadas, como un eco distante. Svetlana inclinó la cabeza, agradeciendo, aunque su sonrisa no era de alegría. Era la sonrisa de alguien acostumbrado a hacer un espectáculo, pero nunca bienvenida. Fue entonces cuando el príncipe avanzó. El murmullo creció como un rugido. «¡El príncipe Filippi!», exclamó una voz indignada. Filippi caminó con paso firme, ignorando las miradas atónitas, hasta detenerse frente a Svetlana. Ella lo miró, desconcertada. Aquel hombre, tan imponente y ajeno a su mundo, le ofrecía la mano como si quisiera tocar un rayo sin miedo a quemarse. «Ha sido la danza más hermosa que he visto», murmuró él, su voz apenas un susurro. Svetlana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nadie le había hablado nunca así. No con esa voz, no con esa mirada. «No debería tocarme, Alteza»,
respondió ella con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Los murmullos se intensificaron. ¿Se ha vuelto loco? Una gitana y un príncipe. Filippi sonrió de lado, un gesto que combinaba desafío y fascinación. Antes de que Svetlana pudiera reaccionar, un estruendo sacudió la habitación. Las puertas del salón se abrieron de golpe, y un grupo de hombres armados entró. Al frente, el barón George, un hombre alto y corpulento con un bigote espeso y una mirada de hierro, escaneó el salón hasta fijarse en Svetlana. La danza ha terminado, gruñó, su voz retumbando como un trueno. El corazón de Svetlana se detuvo. Conocía a hombres como él, nobles sin alma que veían a los suyos como nada más que polvo bajo sus botas. El príncipe Filippi giró hacia el varón, colocándose instintivamente entre él y la gitana. ¿A qué debemos esta interrupción, varón?, preguntó Filippi con voz firme. George clavó sus ojos en Svetlana con desprecio. A esta mujer. No es bienvenida aquí. Su presencia insulta a toda la nobleza presente. Svetlana dio un paso atrás, sintiendo que las miradas caían sobre ella como cuchillas. No les des la satisfacción de verte temerosa, se dijo a sí misma. Pero cuando miró a Filippi, vio algo que la desconcertó. Determinación. No es ella quien insulta esta noche, dijo Filippi en voz alta, mirando al varón directamente a los ojos. El salón entero contuvo la respiración. Svetlana lo miró con incredulidad. ¿Por qué la defendía? ¿Por qué él, de todos los hombres, se atrevía a desafiar las reglas de su mundo por una desconocida? En ese momento, Svetlana supo que algo había cambiado. La línea entre sus mundos, aquella frontera invisible que separaba a príncipes de gitanas, acababa de ser rota. Y aunque no entendía aún las consecuencias de aquello, un presentimiento le heló la sangre. Su destino acababa de ser sellado. La madrugada se había desplegado como un manto gris sobre las colinas que rodeaban la mansión de los Vacarescu. Una espesa neblina serpenteaba entre los árboles, como si la tierra misma guardara un secreto que no quería revelar. El príncipe Filippi, envuelto en una capa oscura, salió sigilosamente del palacio, con los ecos del baile aún retumbando en su mente. Aquel recuerdo era una llama que no lograba apagar. Cada movimiento de Svetlana seguía vivo en sus pensamientos, su silueta danzante grabada como un hechizo del que no podía liberarse. Montado en un caballo negro, Filippi avanzaba con paso firme por un sendero apenas visible. El crujido de las hojas húmedas bajo los cascos rompiendo el silencio. La brisa helada mordía su rostro, pero él no lo sentía. Todo lo que le importaba era llegar al pequeño campamento gitano, ese lugar prohibido donde ella había desaparecido la noche anterior. ¿Por qué estoy haciendo esto?, pensó por un instante, pero la respuesta era clara. Su corazón lo había llevado hasta ahí, arrastrándolo más allá de toda lógica. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el cielo, las siluetas de carromatos desgastados y tiendas de tela aparecieron entre la bruma. Las llamas de una fogata aún ardían, y el débil sonido de un violín flotaba en el aire, solitario, como un lamento atrapado en el tiempo. Filippi desmontó con cuidado, intentando no perturbar la quietud del campamento. A lo lejos, bajo un árbol desnudo, la vio. Svetlana bailaba sola, sus pies descalzos rozando la tierra húmeda mientras el violín lloraba su canción. Su vestido rojo parecía más apagado bajo la luz del amanecer, pero su movimiento seguía siendo hipnótico, como si danzara no por gusto, sino por necesidad, como si con cada giro intentara liberar algo que llevaba muy dentro. El cabello oscuro cubría parte de su rostro, pero cuando sus ojos encontraron los del príncipe, la danza se detuvo de golpe. «¿Qué hace aquí, Alteza?», preguntó ella, su voz baja pero firme. Filippi dio un paso hacia adelante, dejando que la capa cayera sobre sus hombros. La miró con una intensidad que la obligó a apartar la vista. «Vine a verte, Svetlana. Mi corazón no me dejó otra opción». La gitana soltó una risa amarga, aunque su mirada no ocultaba el temblor que él le provocaba. «Su lugar no está aquí. Regrese a su palacio, a su mundo de oro. Nosotros no somos más que polvo bajo sus botas». Filippi negó con la cabeza y se acercó un poco más. De su bolsillo sacó un pequeño pañuelo de seda blanca, bordado con el escudo de su familia. «No vine a juzgar tu mundo, sino a entenderlo.
Quiero conocerte. Quiero saber quién eres. Svetlana lo miró con cautela, como si intentara descubrir si sus palabras eran sinceras o una burla más. Aquel pañuelo, tan delicado y puro, parecía una ofrenda absurda en un lugar como aquel. No entiende nada, murmuró ella, bajando la mirada. Su simple presencia aquí puede destruir todo. Nosotros no olvidamos las cadenas que nos han impuesto. Si alguien lo ve aquí, lo pagaremos caro. Antes de que Filippi pudiera responder, un ruido entre las tiendas los alertó. Svetlana giró bruscamente, y de entre las sombras apareció un hombre mayor, de rostro curtido y mirada dura como el hierro. Vestía una túnica negra deshilachada, y llevaba en la mano un bastón tallado con símbolos antiguos. ¿Quién se atreve a invadir nuestro suelo sagrado?, rugió el anciano clavando los ojos en Filippi. Svetlana se interpuso rápidamente, colocando una mano en el pecho del príncipe para que retrocediera. «Váyase», le susurró con urgencia. «Ahora». Filippi, reacio, dio un paso atrás, pero no sin antes mirar a Svetlana con una súplica silenciosa. «No voy a renunciar a esto. Volveré por ti», prometió, con voz firme. El anciano lo observó hasta que montó en su caballo y se perdió entre la niebla. Luego giró hacia Svetlana con el rostro lleno de furia contenida. «¿Sabes lo que has hecho, niña? Si los nobles se enteran de esto, nos culparán a todos. No traigas la deshonra a nuestro pueblo». Svetlana bajó la cabeza, las palabras del anciano clavándose como dagas en su pecho. «Él no entiende lo que provoca», susurró ella, mirando hacia donde Filippi había desaparecido. «Pero tampoco yo». Mientras la bruma envolvía de nuevo el campamento, el eco del violín regresó, triste y solitario, como si intentara advertirle que aquel encuentro no era más que el comienzo de algo que ninguno de los dos podría controlar. El cielo estaba cubierto de nubes grises cuando el príncipe Filippi tomó la decisión que sellaría su destino. Los días siguientes al encuentro con Svetlana lo habían convertido en un prisionero de sus pensamientos. Desde su ventana en el palacio, podía ver las colinas donde se encontraba el campamento gitano, como una mancha de libertad en un mundo que lo asfixiaba. Cada instante sin verla era una tortura. No podía escapar del fuego que ella había encendido en su corazón. En una tarde lluviosa, Filippi decidió actuar. Cubierto por una capa oscura, salió en silencio, montando su caballo mientras las primeras gotas empezaban a caer. La ciudad se desdibujaba en el horizonte mientras cabalgaba hacia el río, donde había escuchado rumores de que los gitanos a menudo lavaban ropa y recogían agua. El sonido de la lluvia envolvía el paisaje como una canción triste, y el barro comenzaba a empaparlo todo. A la orilla del río, Svetlana estaba inclinada sobre las piedras, con las manos enrojecidas por el agua fría. Su cabello caía desordenado sobre sus hombros, y su vestido, ya desgastado, se pegaba a su cuerpo bajo la lluvia. No lo vio llegar hasta que el sonido de los cascos del caballo la sacó de sus pensamientos. Se giró rápidamente, sus ojos oscuros abriéndose con incredulidad al ver al príncipe desmontar y caminar hacia ella. «¿Por qué vino aquí?», espetó con un tono entre sorpresa y reproche. Filippi avanzó sin detenerse, la lluvia mojando su rostro, pero sus pasos firmes no titubeaban. «No pude quedarme lejos», respondió él con voz firme. «Te busqué en cada sombra, en cada rincón de mi mente, y seguías ahí, danzando sin descanso». Svetlana se levantó de golpe, el agua escurriendo de sus manos. Lo miró con rabia y tristeza al mismo tiempo. Su amor por esta locura terminará destruyéndonos a todos. ¿No entiende lo que significa su presencia aquí? Su voz se quebró al final, y Svetlana apartó la mirada hacia el río que corría con fuerza. «Usted tiene su mundo, príncipe, y yo tengo el mío. No hay nada que podamos hacer». Filippi extendió la mano tocando con suavidad el brazo de Svetlana, obligándola a mirarlo. «Lo que siento no entiende de mundos, ni de prohibiciones. No elegí ser un príncipe, pero sí elijo luchar por ti». La voz de Filippi tembló ligeramente, no por miedo, sino por la intensidad de lo que confesaba. Svetlana intentó apartarse, pero el toque de su mano era tan cálido como el recuerdo de un hogar que nunca tuvo. Sus ojos se encontraron,
y la tormenta a su alrededor pareció desvanecerse. «No diga esas palabras», murmuró ella, sus lágrimas mezclándose con la lluvia. «No son más que sueños». Filipi negó lentamente, acercándose aún más. «No es un sueño, Svetlana. Eres lo único real en este mundo». Antes de que Svetlana pudiera detenerlo, él la tomó suavemente del rostro y acercó sus labios a los de ella. Fue un beso tenso, lleno de todo lo que habían callado hasta ese momento: la pasión, el miedo, la culpa y el amor. La lluvia caía con fuerza, cubriéndolos como un velo de agua que sellaba aquella promesa silenciosa. Svetlana no pudo resistirse. Durante ese instante, olvidó el mundo, el peligro y todo lo que los separaba. Cuando sus labios se separaron, Svetlana lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Nos condenará a ambos», susurró, tocándose los labios con incredulidad. Filipi tomó sus manos, aferrándose a ellas con fuerza. «Entonces que sea una condena que elijo, porque sin ti no existe vida para mí». El sonido de voces y el crujir de ramas los alertó. Desde las sombras del bosque, dos guardias emergieron con espadas desenvainadas, sus rostros cubiertos por el asombro y la furia. «¡Alteza!», gritó uno de ellos. «Lo hemos estado buscando». Svetlana retrocedió, sus manos soltando las de Filipi mientras su rostro se llenaba de terror. «Están aquí por usted. Váyase», le rogó en un susurro urgente. Pero Filipi no pensaba dejarla. Montó rápidamente en su caballo y extendió una mano hacia ella. «Ven conmigo, Svetlana. No podemos quedarnos aquí». Los gritos de los guardias se acercaban cada vez más, y el sonido del metal resonaba entre los árboles. Svetlana miró la mano del príncipe y luego a su alrededor, donde la amenaza de muerte era tan real como la lluvia que empapaba su vestido. Por un instante el mundo se detuvo, y entonces, como si un impulso más fuerte que el miedo la dominara, tomó su mano y subió al caballo. Galoparon a través de la tormenta, el viento golpeando sus rostros y los árboles convirtiéndose en sombras borrosas. Svetlana se aferraba a la cintura de Filipi mientras él guiaba el caballo hacia lo desconocido. No había camino, ni destino claro. Solo un amor imposible, empujándolos hacia adelante. Mientras la niebla los envolvía, Svetlana cerró los ojos y pensó que aquella huida no era más que el comienzo de un fin inevitable. La cabina de madera se encontraba oculta entre las colinas, rodeada de árboles frondosos y cubiertos por la neblina persistente. Allí, el príncipe Filipi y Svetlana encontraron refugio, aunque solo fuera por unos días. La lluvia seguía cayendo sobre el tejado, creando un ritmo monótono que contrastaba con el caos de sus pensamientos. En el interior, un pequeño fuego ardía débilmente, iluminando los rostros cansados de ambos. Filipi se encontraba de pie, su mirada fija en la ventana, observando la oscuridad más allá de los árboles. Svetlana, sentada en un rincón, mantenía las piernas recogidas contra el pecho, envuelta en una manta ajada que el príncipe había encontrado. «No podemos quedarnos aquí para siempre», murmuró Svetlana, rompiendo el silencio. Su voz, suave pero firme, llegó hasta Filipi como un eco lejano. Él giró el rostro hacia ella, sus ojos grises cargados de determinación. «No pienso regresar sin ti», respondió él, acercándose y arrodillándose frente a ella. Su mano tocó suavemente el borde de la manta que la cubría. «Aquí nadie puede separarnos». Svetlana lo miró fijamente, intentando leer en su expresión alguna señal de duda, pero solo encontró certeza. «¿Qué crees que sucederá cuando nos encuentren?», susurró ella. «Porque lo harán, Filipi. Yo lo sé». El príncipe guardó silencio por un momento. Su mundo, el mundo de reglas y privilegios al que pertenecía, ya había comenzado a desmoronarse desde la noche del baile. La imagen de la corte, con sus rostros llenos de desprecio, ardía en su mente. Sabía que lo buscarían, y que el escándalo ya debía haberse extendido por todo Bucarest. «No importa», respondió al fin, con una voz que parecía desafiar al propio destino. «Si debo renunciar a todo por ti, lo haré». Un nudo apretó la garganta de Svetlana. Aquellas palabras pronunciadas con tal firmeza eran un consuelo cruel, porque en el fondo sabía que no podían cambiar el curso de sus vidas. La realidad era implacable.
y ellos solo eran piezas frágiles en un juego de poder que no podían controlar. La mañana siguiente trajo consigo un aire tenso y pesado. Los primeros rayos del sol apenas lograban atravesar la niebla, pero Svetlana no pudo ignorar el sonido lejano de cascos de caballo y ladridos de perros. Se levantó de golpe, sus manos temblando al colocar una mano en el hombro de Filippi, que aún dormía junto al fuego. «Nos encontraron», susurró ella con pánico. Filippi abrió los ojos de inmediato y se puso de pie, su instinto llevándolo a tomar la espada que había traído consigo. El sonido se hacía cada vez más fuerte. Voces, gritos y el crujir de ramas rotas al paso de los hombres. Filippi corrió hacia la puerta, y al abrirla ligeramente, vio sombras moviéndose entre los árboles. Eran muchos, demasiados. «Debes irte por la parte de atrás», le dijo a Svetlana con urgencia. «Yo los distraeré». «No, Filippi», replicó ella, sujetándolo del brazo. «Si te atrapan, te matarán». Filippi la miró con intensidad, tomando su rostro entre sus manos. «Prefiero enfrentarme a ellos que dejar que te hagan daño. Corre, Svetlana. Prométeme que lo harás». Svetlana negó con lágrimas en los ojos, pero el ruido de las puertas siendo golpeadas los obligó a actuar. Filippi la empujó suavemente hacia la parte trasera de la cabaña y cerró la puerta detrás de ella. La entrada principal se dio con un estruendo, y varios hombres armados irrumpieron en el interior. Al frente de ellos estaba el barón George, su mirada cruel y triunfante clavándose en el príncipe. «Vaya, vaya. El príncipe Filippi escondido como un vulgar criminal», dijo George con voz venenosa. «Sabía que terminaría encontrándote». Filippi levantó la espada con firmeza, retrocediendo lentamente mientras los hombres lo rodeaban. «Déjalos ir», respondió él, ignorando la provocación. «No tienen nada que ver en esto». George soltó una carcajada seca y avanzó un paso. «¿Hablas de esa gitana? No te preocupes, Alteza. También la encontraremos, y cuando lo hagamos pagará por haberte enloquecido». El príncipe apretó los dientes, su furia apenas contenida. Cuando uno de los hombres intentó apresarlo, Filippi se giró con rapidez y bloqueó el golpe con su espada, pero era uno solo contra muchos. Los guardias lo desarmaron con violencia y lo arrojaron al suelo. El varón se inclinó sobre él, con una sonrisa de satisfacción. «¿Valió la pena, príncipe? ¿Todo esto por una mujer que no tiene ni nombre?» Desde el bosque cercano, Svetlana observaba la escena con lágrimas en los ojos. Sus manos temblaban mientras se cubría la boca para no gritar. Vio cómo los hombres arrastraban a Filippi fuera de la cabaña, golpeándolo y atándolo de manos. El varón montó en su caballo y, antes de partir, ordenó a sus hombres: «Busquen a la gitana, no puede estar lejos». Cuando el grupo se alejó, Svetlana cayó de rodillas en el barro, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Filippi había sido llevado a la corte como prisionero, y ella ahora estaba sola. Pero mientras las lágrimas corrían por su rostro, algo en su interior se encendió, una promesa silenciosa de que haría todo lo posible por salvarlo. El príncipe Filippi fue arrastrado entre golpes y empujones a través de los oscuros pasillos del Palacio Filipescu. Las paredes frías y húmedas parecían cerrarse sobre él mientras las antorchas apenas iluminaban el camino. Sus muñecas estaban atadas con cuerdas ásperas, y sus piernas apenas podían sostenerlo después de la violencia con la que lo habían capturado. Los guardias no mostraban piedad. Para ellos ya no era el príncipe heredero, sino un traidor cuya deshonra había manchado el nombre de su familia. Al llegar a la última puerta de hierro, un carcelero abrió los enormes cerrojos con un chirrido metálico que retumbó en la oscuridad. Lo empujaron al interior de una celda estrecha, y Filippi cayó de rodillas sobre el suelo helado. La puerta se cerró con estrépito, dejando solo el sonido de su respiración y el goteo lento de agua desde las paredes. «Esto es lo que merece un príncipe que ha perdido la razón», gruñó uno de los guardias antes de marcharse. Filippi levantó la cabeza, con el rostro cubierto de lodo y sangre seca. Se apoyó contra la pared, sintiendo cómo el frío le atravesaba hasta los huesos. La oscuridad de aquella celda era absoluta, pero el eco de las palabras de Svetlana seguía vivo en su mente. «Nos condenará a ambos». Ella lo había advertido, pero él no había escuchado.
Ahora, la cadena que los unía parecía estar forjada con sufrimiento y desesperanza. Pasaron horas, tal vez días, en los que el tiempo dejó de existir. Filipi apenas dormía, y cuando lo hacía, su mente lo llevaba de regreso a los momentos en que Svetlana había estado entre sus brazos. La imagen de ella huyendo bajo la lluvia, su mirada de terror, no lo abandonaba. La culpa lo consumía, pero el amor lo mantenía firme. Una noche, el sonido de pasos lo despertó. Al otro lado de las rejas, un joven con rostro pálido y ojeras pronunciadas lo observaba con cautela. Era Nikolai, un joven sirviente que había sido fiel a Filipi desde la infancia. «Alteza», susurró Nikolai, sacando una llave pequeña de su bolsillo. «No tengo mucho tiempo. Vine a traerle noticias». Filipi se acercó lentamente a las rejas, sus ojos fijos en el muchacho. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Svetlana?», preguntó con voz ronca. Nikolai tragó saliva, mirando nerviosamente hacia los pasillos oscuros. «La están buscando por todas partes. El barón George ha ofrecido una recompensa por su captura, y su majestad, la reina, ha convocado una audiencia pública. Quiere mostrar su traición a toda la corte para restaurar el honor de la familia». Filipi sintió cómo la rabia lo consumía por dentro. «¿Y Svetlana?», insistió con el corazón acelerado. «¿Está a salvo?». Nikolai bajó la mirada. Algunos dicen que huyó a las montañas con su gente, pero otros aseguran que la vieron en las calles de Bucarest, escondiéndose entre las sombras. Si la atrapan, Alteza, no tendrá piedad». Filipi golpeó la reja con ambas manos, su voz temblando de furia y desesperación. «Debo salir de aquí. No permitiré que le hagan daño». «No puedo ayudarlo más», respondió Nikolai, retrocediendo lentamente. «Si me descubren, también me ejecutarán. Pero le prometo que seguiré buscándola. Cuídese, mi príncipe». El joven desapareció en la oscuridad, y el sonido de los cerrojos volvió a inundar el silencio. Filipi quedó solo una vez más, sus manos aún apoyadas en las frías rejas de hierro. Cerró los ojos, dejando que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. Svetlana estaba allá afuera, sola, huyendo por su culpa, y él no podía hacer nada. Mientras tanto, Svetlana había regresado a su campamento, solo para ser recibida con miradas de reproche y murmullos de desprecio. El anciano líder, de rostro severo y barba gris, la observó desde el centro de las fogatas. «¿Qué has hecho, Svetlana?», preguntó con voz grave. «Tu necedad ha traído la desgracia sobre nuestro pueblo». Svetlana, de pie frente a todos, mantuvo la cabeza alta aunque el peso de la culpa la aplastaba por dentro. «No pedí enamorarme de él», respondió con firmeza, «pero no puedo cambiar lo que siento». El anciano negó con amargura. «Entonces aléjate. Si quieres cargar con tu pecado, hazlo sola. Aquí no hay lugar para ti». Los murmullos de los demás se intensificaron, y Svetlana sintió cómo las lágrimas amenazaban con escapar, pero no permitió que nadie las viera. Tomó su pañuelo rojo, el único recuerdo de su madre, y dio la espalda a su gente. Sabía que no había marcha atrás. Aquella noche, Svetlana caminó sola por las calles de Bucarest, cubierta por una capa vieja que la protegía del frío y del escrutinio. Sus pasos la llevaron hasta el Palacio Filipescu, donde las antorchas iluminaban la fachada como una amenaza silenciosa. Levantó la vista hacia las ventanas y, aunque no podía verlo, supo que Filipi estaba allí, prisionero por su amor. «Te sacaré de ahí», susurró al viento, con una voz rota pero decidida. «No importa lo que me cueste». En la oscuridad de la ciudad, Svetlana desapareció entre las sombras, con el corazón lleno de dolor, pero también de una determinación inquebrantable. El amanecer se filtraba débilmente entre las ventanas del gran salón de la corte Filipescu. La atmósfera era espesa, cargada de murmullos venenosos y miradas ávidas de escándalo. Los nobles ocupaban cada rincón, vestidos con sus mejores galas, como si aquel evento fuera una celebración en lugar de un juicio público. El nombre de Filipi, que una vez había sido símbolo de orgullo y respeto, ahora se susurraba como un pecado. En el trono, rígida como una estatua, se encontraba la reina. Sus ojos fríos brillaban con una mezcla de desprecio y determinación, mientras el príncipe Filipi era escoltado hasta el centro del salón.
Sus manos seguían atadas, pero su postura erguida reflejaba una dignidad que ni las cuerdas ni el encierro habían podido arrebatarle. Los murmullos se intensificaron al verlo, su rostro marcado por la fatiga y los golpes, pero sus ojos grises mantenían ese fuego inquebrantable. «Mi hijo, el príncipe Filipescu», anunció la reina con voz gélida, sus palabras resonando en las paredes adornadas con tapices dorados, ha traicionado a su sangre y a su reino. Se ha dejado envenenar por una gitana, una mujer que no solo lo ha deshonrado, sino que amenaza la paz y el orden de nuestras tierras. Un murmullo colectivo estalló entre los invitados. Algunos se llevaron las manos a la boca en falso asombro. Otros, con miradas calculadoras, observaban a Filippi como si fuera un extraño. «Madre, ¿de verdad crees que el amor es un veneno?», respondió Filippi con voz firme, desafiando a la reina frente a todos. «Porque eso es lo que siento por Svetlana. Amor, no una maldición, como tú y tus consejeros quieren hacerles creer». La reina lo miró con furia contenida, sus manos aferrándose al brazo del trono como si pudiera aplastarlo. «Calla, Filippi, tu corazón débil te ha llevado a la ruina. No hay amor que justifique una traición». «¿Y qué traicioné, madre? ¿Las leyes de una corte que solo conoce la mentira? ¿Un linaje que se aferra a un orgullo vacío mientras el pueblo sufre? Si esto es traición, entonces soy culpable», exclamó Filippi, elevando la voz, su eco cubriendo momentáneamente los murmullos de los presentes. De pronto, un grito resonó desde las puertas del salón. Las enormes puertas de madera se abrieron de golpe, y una figura encapuchada avanzó lentamente hacia el centro del juicio. Los guardias intentaron detenerla, pero Svetlana, cubierta por una capa oscura y empapada por la lluvia, levantó el rostro y los obligó a detenerse con una mirada llena de fuerza. «No lo toquen». Su voz, aunque quebrada por el cansancio, atravesó el salón como un relámpago. El aire se volvió aún más pesado. Los nobles se quedaron sin aliento al ver a Svetlana de pie frente a la reina y su corte, como un desafío viviente a todo lo que representaban. Su vestido rojo asomaba bajo la capa, gastado y manchado de barro, pero su presencia era imponente. «¿Quién te ha dado permiso para entrar aquí?», rugió la reina, levantándose del trono con una furia que hacía temblar las lámparas. Svetlana dio un paso adelante y miró directamente a la reina. «No vine a pedir permiso, vine a decir la verdad». Sus palabras salieron con una calma fría que hizo que incluso los guardias retrocedieran. «Filippi no ha traicionado a nadie. Yo soy quien merece su desprecio, porque fui yo quien lo arrastró a esta desgracia. Pero no se atrevan a decir que este amor es impuro, porque yo lo he visto y lo he sentido. Es lo único verdadero en un mundo lleno de mentiras». Un rugido de voces explotó en el salón. Algunos nobles gritaron indignados, otros miraban a Svetlana con una mezcla de temor y asombro. Filippi la observaba desde su lugar, sus ojos llenos de amor y de angustia. «¡Basta!», gritó la reina, golpeando el brazo del trono con tal fuerza que el eco silenció la sala. «Esta mujer debe ser llevada a la horca por sedición y brujería. ¡Guardias, apresadla!». Los soldados avanzaron, pero Svetlana no se movió. Su mirada seguía fija en Filippi, como si aquel instante fuera el último que compartirían. «¡No!», gritó Filippi, forcejeando contra sus ataduras. «Déjenla en paz, ella no tiene la culpa». Los guardias tomaron a Svetlana por los brazos, pero antes de que pudieran arrastrarla, ella gritó con toda la fuerza de su corazón: «Filippi, nunca olvides que te amo. Pase lo que pase, nunca dejes que te arrebaten nuestro amor». Las lágrimas finalmente escaparon de sus ojos, y Filippi sintió que algo dentro de él se rompía. En un último acto desesperado, Filippi logró soltarse de las cuerdas y corrió hacia Svetlana, pero fue detenido por los guardias que lo derribaron al suelo. «¡Svetlana!», gritó él, su voz llena de dolor. «Te lo prometo, no dejaré que esto termine aquí». Mientras los guardias arrastraban a Svetlana fuera del salón, el príncipe fue retenido una vez más, su rostro cubierto de desesperación. La reina observaba la escena desde su trono con una mezcla de triunfo y frialdad. La lluvia comenzó a golpear las ventanas con fuerza, como si el cielo llorara junto con ellos.
Filippi quedó de rodillas en el centro del salón, con los puños cerrados y la cabeza baja, pero en sus ojos aún brillaba el fuego de una promesa que nadie podría apagar. La oscuridad era densa en la finca del barón Gheorghe, donde las sombras de los árboles retorcidos parecían manos que buscaban atrapar a los desafortunados. Dentro de un cuarto frío y mal iluminado, Svetlana permanecía sentada en el suelo, con las muñecas lastimadas por las cuerdas que la mantenían prisionera. Su respiración era lenta, pero constante. El frío y el miedo habían dejado de importarle. Ahora solo pensaba en Filippi, en su promesa rota y en las consecuencias de su amor imposible. La puerta se abrió de golpe, y el barón Gheorghe entró con pasos firmes, su presencia llenando el lugar con una amenaza silenciosa. La luz de la lámpara que sostenía iluminó su rostro. Las arrugas de la edad endurecidas por el rencor, los ojos crueles que brillaban como el filo de una espada. Svetlana levantó la vista, pero no bajó la cabeza. La dignidad seguía intacta en sus ojos oscuros. «Eres más testaruda de lo que imaginé», gruñó Gheorghe, observándola como si fuera una alimaña. Se agachó frente a ella, sosteniendo su mentón con rudeza. «¿Qué tienes tú, gitana, que ha enloquecido al príncipe?» «Nada que puedas entender», respondió Svetlana con voz firme, apartando el rostro de su agarre. El varón rió con desprecio, levantándose. «Te crees fuerte, ¿verdad? Pero no eres más que una herramienta, una pieza en mi juego. Lo que siento por ti no es odio, niña, es lástima. La misma lástima que Filippi sentirá cuando se dé cuenta de que has arruinado su vida». Svetlana lo miró con furia, apretando los puños. «Él eligió amarme. No fue un engaño, ni un hechizo, como quieren creer». Gheorghe golpeó la mesa cercana con un puño cerrado, su paciencia agotándose. «Él no eligió nada. Los príncipes no eligen, niña estúpida. Están destinados a gobernar, no a perderlo todo por un capricho». Svetlana sonrió con amargura, una lágrima traicionera rodando por su mejilla. «Si lo supieras, varón, entenderías que el amor no es un capricho. Es lo único verdadero en un mundo podrido como el tuyo». El varón la miró con una mezcla de desprecio y curiosidad. Por un momento no supo cómo responder. Dio un paso atrás y tras tomar una bocanada de aire, su expresión se endureció aún más. «Mañana, la reina anunciará tu ejecución. Filippi será obligado a presenciarla. Ese será su castigo por desobedecer a su madre y su linaje. Tal vez así aprenda que los sentimientos no tienen cabida en este mundo». El corazón de Svetlana se detuvo por un segundo, pero su rostro no mostró el terror que sentía. «¿Y cree que eso lo salvará?», preguntó ella en un susurro. «Si me matas no habrás ganado. Filippi jamás te perdonará. Su corazón será tu derrota». Gheorghe frunció el ceño, irritado por su respuesta. Dio media vuelta y salió del cuarto, cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar las paredes. Svetlana quedó sola, con el eco de aquellas palabras clavándose como dagas en su pecho. Iban a matarla, y Filippi sería forzado a mirar. Las lágrimas comenzaron a caer en silencio, pero no por miedo a la muerte. Lloraba por Filippi, por lo que le harían soportar y por la promesa rota de un futuro que jamás sería suyo. En ese momento, recordó su infancia, las historias de su madre contadas junto al fuego, aquellas leyendas sobre almas que nunca se separaban, ni siquiera después de la muerte. «Si existe un destino, llévame a él antes que me arranquen su amor», susurró, mirando a través de la pequeña ventana donde la luna asomaba, testigo silenciosa de su dolor. Mientras tanto, Filippi seguía prisionero en el palacio, encadenado en una celda aún más oscura que su desesperación. No había comido ni dormido desde que Svetlana fue llevada por los guardias. Sus muñecas estaban laceradas, pero el dolor físico no era nada comparado con el tormento de imaginarla sufriendo. De repente, escuchó un ruido metálico en la puerta. Se giró lentamente y vio una figura encapuchada deslizándose en la celda. Era Nikolai, su fiel sirviente. «Alteza», susurró Nikolai mientras sacaba una llave y liberaba las cadenas con rapidez. «Debemos irnos ya. Logré sobornar a un guardia, pero no tenemos tiempo». «¿Dónde está ella?», exclamó Filippi incorporándose de golpe, ignorando el entumecimiento de sus piernas.
Nikolai bajó la cabeza con tristeza. La tienen en la finca del barón Gheorghe. Mañana la ejecutarán al amanecer. Filippi sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Por un instante su cuerpo no reaccionó, pero entonces, con una fuerza que solo podía nacer del amor y la desesperación, tomó la espada que Nikolai le ofrecía. «No dejaré que muera», dijo con voz firme. «Esta noche cambiaré nuestro destino». Nikolai asintió y lo guió a través de un pasadizo secreto. Los dos hombres desaparecieron en la oscuridad, con el corazón latiendo al mismo ritmo frenético. Mientras tanto, Svetlana seguía mirando la luna, sin saber que, en ese instante, Filippi cabalgaba hacia ella, dispuesto a enfrentarse al mundo entero por salvarla. La noche envolvía la finca del barón Gheorghe con un silencio opresivo. Solo el ulular del viento rompía aquella quietud, como un presagio de lo inevitable. Dentro de la habitación oscura, Svetlana permanecía encadenada a un poste de madera, con los brazos adoloridos y las fuerzas casi agotadas. La ventana pequeña apenas dejaba pasar un rayo de luz de luna que iluminaba su rostro cansado y sus ojos hinchados de tanto llorar. Había aceptado su destino, pero su corazón se negaba a renunciar a Filippi. El chirrido de la puerta la sobresaltó. El barón Gheorghe entró con su paso pesado, seguido de dos guardias armados que se quedaron al fondo, observándola como sombras vigilantes. El barón llevaba un abrigo largo de cuero, y en su mano reposaba una copa de vino que giraba con aire despreocupado. Sus ojos crueles la observaron con una mezcla de lástima y burla. «¿Sabes, niña?», dijo Gheorghe, rompiendo el silencio. «Me sorprende tu terquedad. Tantas mujeres se habrían rendido hace tiempo, pero tú sigues ahí, aferrada a un sueño imposible». Svetlana lo miró con desprecio, sus labios apretados. «El amor verdadero no se rinde», respondió con voz débil, pero firme. El barón soltó una risa seca y caminó lentamente hasta quedar frente a ella. «Qué romántica eres, como un cuento para niños. Pero mañana al amanecer, tu cuento terminará. Frente a toda la ciudad, tu príncipe aprenderá lo que cuestan los errores». Svetlana sintió cómo el pecho se le encogía, pero no bajó la cabeza. «Si me matas, su amor por mí solo crecerá. Nunca podrás borrar lo que sentimos». El barón inclinó la cabeza, divertido, y sus ojos brillaron con un destello perverso. «¿Eso crees? Te propongo un trato, gitana», dijo con voz suave, pero gélida. «Si desapareces para siempre de su vida, si prometes nunca buscarlo ni dejar que él te encuentre, dejaré vivir al príncipe. Pero si te quedas y él sigue buscándote, te juro que no solo morirás tú, sino también él, y arrastraré a todo tu maldito pueblo con ustedes». La sangre de Svetlana se heló en las venas. Sus labios se entreabrieron, pero no encontró palabras. El varón se agachó, acercando su rostro al de ella, y susurró con crueldad: «Piensa bien lo que harás, niña. Tu sacrificio puede salvarlo, pero si eres egoísta, él pagará el precio». Svetlana lo miró, las lágrimas brotando sin permiso. Salvar a Filippi significaba renunciar a él para siempre. ¿Cómo podía elegir un destino tan cruel? El varón se levantó, satisfecho, y dio un último sorbo a su vino antes de girarse hacia los guardias. «Déjenla pensar. Al amanecer quiero su respuesta», ordenó, saliendo con un golpe seco de la puerta. La soledad volvió a invadir la habitación, pero ahora parecía aún más insoportable. Svetlana se dejó caer sobre el suelo, temblando, y finalmente permitió que sus sollozos rompieran el silencio. Renunciar al amor de Filippi era como renunciar a su propia vida. Cada recuerdo de él, su voz, su sonrisa, el calor de sus manos al tocarla, la atormentaban como un veneno dulce. «Si te amo, ¿cómo puedo abandonarte?», susurró al vacío, cubriendo su rostro con las manos. Mientras tanto, Filippi cabalgaba bajo la luz de la luna, su corazón latiendo frenético y sus pensamientos consumidos por el miedo a perderla. Nikolai galopaba junto a él, lanzando miradas nerviosas hacia los árboles, temiendo que en cualquier momento los interceptaran. «¿Estás seguro de esto, Alteza?», preguntó Nikolai con voz preocupada. «El barón Gheorghe tiene guardias por todas partes. No podremos entrar sin ser vistos». «Entonces entraré aunque me vean»,
respondió Filippi con firmeza, sus ojos clavados en el horizonte. No puedo permitir que le hagan daño. Si muero por salvarla, será un destino mejor que vivir sin ella. El silencio se instaló entre ambos, y Nicolai no insistió más. Sabía que nada detendría al príncipe. Al llegar a las afueras de la finca, Filippi detuvo su caballo y observó las luces que iluminaban las ventanas. Guardias patrullaban el lugar con antorchas, y el sonido de los perros resonaba en la lejanía. Filippi apretó la empuñadura de su espada, sintiendo el peso del amor y la desesperación en su pecho. «Espérame aquí», le ordenó a Nicolai. «Si algo me sucede, prométeme que encontrarás a Svetlana y la llevarás lejos». Nicolai asintió con un nudo en la garganta, sabiendo que el príncipe estaba dispuesto a todo. Filippi descendió de su caballo y avanzó entre las sombras, moviéndose con sigilo mientras las luces de las antorchas proyectaban figuras distorsionadas sobre las paredes. En el interior, Svetlana seguía llorando en silencio cuando escuchó un ruido metálico en la ventana. Su corazón dio un vuelco, y al levantar la vista, vio una silueta que reconocería incluso en sus sueños. «Filippi», exclamó en un susurro entre lágrimas. El príncipe apareció frente a la ventana, con el rostro cubierto de lodo y el cabello desordenado, pero sus ojos brillaban con la misma fuerza de siempre. «Vine por ti, Svetlana. Vamos a escapar juntos». Ella negó con la cabeza, su rostro bañado en lágrimas. «No puedes salvarme, Filippi. Si no me voy, te matarán a ti. Prefiero morir contigo que vivir sin ti», respondió él con firmeza. Los sollozos de Svetlana se intensificaron mientras Filippi intentaba forzar las rejas. El tiempo corría en su contra, y los guardias comenzaban a notar su presencia. El destino los empujaba a una decisión imposible, y Svetlana sabía lo que debía hacer. «Filippi, prométeme que vivirás, aunque yo no esté contigo», dijo ella con la voz quebrada. «No, Svetlana, no puedo», intentó replicar él, pero ella lo interrumpió con un susurro desesperado. «Promételo». La mirada de Filippi se llenó de dolor, pero antes de que pudiera responder, los gritos de los guardias rompieron la noche. «Aquí, es el príncipe». El grito de los guardias retumbó como un trueno en la finca del barón George, rompiendo el silencio de la madrugada. Desde la ventana de la pequeña habitación, Filippi giró el rostro hacia el sonido de las voces, su corazón latiendo con furia mientras las antorchas iluminaban la oscuridad como llamas de condena. El tiempo se había acabado. «Filippi, vete», suplicó Svetlana, sus lágrimas resbalando con desesperación por sus mejillas. «Debes salvarte». «No sin ti», rugió él, forzando las barras de hierro con todas sus fuerzas. Las rejas crujieron, pero no cedieron. Los pasos de los guardias se acercaban con rapidez, y en aquel instante, Svetlana supo lo que debía hacer. Con un dolor tan agudo como una daga en el pecho, tomó el rostro de Filippi entre sus manos, sus dedos temblando al tocarlo, como si quisiera memorizar cada línea, cada rasgo, para llevárselo en el alma para siempre. «Si me amas, escapa», susurró, sus palabras apenas un aliento. «Déjame ser tu recuerdo, no tu ruina». Filippi negó con vehemencia, el dolor reflejado en cada centímetro de su rostro. «No puedo perderte», respondió, su voz rota. «No después de todo lo que hemos soportado». «Ya me has salvado», respondió Svetlana, forzando una sonrisa trémula. «Nuestro amor no necesita ser libre para existir. Vivirá dentro de ti». En ese momento, los guardias irrumpieron en la habitación. Dos hombres sujetaron a Filippi por los brazos, mientras él gritaba y luchaba desesperadamente. «Svetlana». Su voz desgarrada llenó la habitación. Svetlana retrocedió, con el alma hecha pedazos, viendo cómo se llevaban al príncipe. Las puertas se cerraron de golpe, y el silencio que quedó atrás fue aún más cruel que los gritos. Sintió que sus piernas flaqueaban y cayó de rodillas sobre el suelo frío. Había entregado lo único que tenía, su felicidad. Mientras tanto, Filippi fue arrastrado hacia el patio central de la finca. Los guardias lo empujaron al suelo, donde el barón George esperaba con su expresión triunfante y cruel. La luna iluminaba la escena como si el cielo quisiera presenciar aquella tragedia. «Príncipe Filipescu»,
dijo Gheorghe, con su voz retumbando en el aire. Te advertí que no desafiaras el orden de este mundo. Mira lo que tu obstinación ha traído. Filippi se levantó lentamente, su mirada fija en el varón, como si las llamas de un fuego inextinguible ardieran en sus ojos. No eres más que un cobarde, espetó el príncipe con voz firme. El poder no te hace fuerte, Gheorghe, solo te hace vacío. El varón apretó los dientes, pero en lugar de enfurecerse, sonrió con veneno. Llévenselo de regreso al palacio, que su madre decida cómo castigarlo por traer tanta deshonra. Los guardias lo sujetaron nuevamente y lo llevaron hacia los caballos, pero Filippi no dejó de mirar hacia la finca, como si esperara que Svetlana apareciera una vez más. Cada paso que lo alejaba de ella era una puñalada en su corazón. Finalmente, fue subido a un caballo, y los soldados lo escoltaron de regreso a Bucarest, mientras la luz del amanecer empezaba a asomarse en el horizonte. Svetlana, desde su ventana, observó cómo la figura de Filippi desaparecía entre las sombras de los árboles. Sus lágrimas caían silenciosas, pero en su pecho, algo se había roto para siempre. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero también sabía que vivir sin él sería el castigo más cruel que podría soportar. Horas después, el sol iluminó el campamento gitano en las afueras de la ciudad. Svetlana fue liberada de sus ataduras por uno de los sirvientes del varón, quien, sin decir palabra, la condujo fuera de la finca y la dejó junto al camino. Caminó sin rumbo, con los pies descalzos y el vestido manchado, como una sombra de lo que había sido. El viento frío agitaba su cabello oscuro, y en su mente solo había un pensamiento. Había salvado la vida de Filippi, pero había perdido la suya. En el palacio Filipescu, Filippi fue conducido hasta la gran sala del trono, donde la reina lo esperaba con un gesto severo y calculador. «Has deshonrado nuestra familia», dijo ella con voz firme, pero sin emoción. «Te perdono la vida, pero a partir de hoy, te quedarás encerrado en tus habitaciones. No verás la luz del día, ni volverás a buscar a esa gitana». Filippi no respondió. Se quedó de pie, con la mirada perdida, como si una parte de él ya no estuviera allí. Sin Svetlana, todo carecía de sentido. «Lo que sientas por ella morirá con el tiempo», añadió la reina. «Así como los sueños se desvanecen, su recuerdo también lo hará». Pero Filippi la miró entonces, sus ojos brillando con una intensidad que la hizo callar. «El amor verdadero no se olvida, madre», dijo con calma, pero con firmeza. «Aunque me encierren para siempre, ella vivirá en mí». La reina no respondió, y Filippi fue escoltado hasta sus habitaciones, donde las puertas se cerraron con un estrépito que resonó en todo el palacio. Allí, en la soledad de aquel encierro, el príncipe se sentó frente a la ventana, observando el horizonte con una sola promesa en el corazón. Volvería a encontrarla, sin importar el tiempo o la distancia. Mientras tanto, Svetlana caminaba sola bajo el cielo abierto, con el corazón destrozado pero un amor tan fuerte que ni la más cruel separación podría borrar. Bucarest resplandecía bajo las luces de una noche de gala. La reina había ordenado un baile majestuoso para anunciar la restauración del orden en la familia Filipescu y, al mismo tiempo, marcar el final de cualquier escándalo asociado al príncipe Filippi. La mansión real estaba iluminada con cientos de candelabros y antorchas que convertían el lugar en un espectáculo de oro y sombras. La nobleza se congregaba, susurros de intriga viajando por el aire como veneno invisible. Filippi, ataviado en un elegante traje negro, permanecía de pie al borde del salón, rodeado por cortesanos que murmuraban a su alrededor como abejas zumbando en la colmena. Su rostro era una máscara de calma, pero sus ojos grises no escondían la tormenta interna que lo consumía. Había sido obligado a asistir, su madre asegurándole que era la única forma de restaurar su honor. «Sonríe, hijo mío», murmuró la reina, acercándose con voz fría pero cortés. «Los ojos de todo Bucarest están sobre ti. Deben verte como el príncipe que siempre fuiste». Filippi no respondió. Su mirada seguía fija en el salón donde parejas giraban al ritmo de los violines, pero cada movimiento, cada sonrisa forzada le parecía un eco vacío. Sentía que todo aquello carecía de sentido, como un escenario montado para una obra que ya nadie quería ver. Svetlana seguía viva en su mente, en cada espacio de su corazón. De pronto,
El sonido de murmullos se intensificó y todas las miradas se dirigieron hacia la entrada principal. Las puertas del salón se abrieron de golpe y una figura se presentó, desafiando la solemnidad de aquella noche. Svetlana había entrado, cubierta con un vestido sencillo pero hermoso, en tonos oscuros que destacaban la intensidad de su mirada. Su cabello caía libre y brillante, enmarcando su rostro delicado, aunque sus ojos reflejaban el peso de la tragedia que llevaba consigo. El salón entero quedó en silencio. Una gitana en el baile de la corte era un escándalo sin precedentes. Las damas se llevaron las manos a la boca, los caballeros fruncieron el ceño y las murmuraciones se convirtieron en un rugido contenido. «¿Cómo se atreve?», exclamó una de las duquesas, horrorizada. La reina se levantó de inmediato, su rostro pálido de furia. «Saquen a esa mujer de aquí», ordenó con voz gélida. Pero antes de que los guardias pudieran actuar, Svetlana dio un paso adelante y levantó la voz con una firmeza que silenció a todos. «No vine a esconderme ni a robarles su baile. Vine a decir la verdad, para que ninguno de ustedes pueda volver a dormir con la comodidad de una mentira». La reina la miró con desprecio absoluto. «¿Qué puedes decir tú, gitana, que sea digno de esta corte?». Svetlana respiró hondo y miró directamente a Filippi, cuyos ojos se habían llenado de asombro y dolor al verla. Luego, giró hacia la multitud. «Lo que ustedes llaman deshonra, yo lo llamo amor. El príncipe Filippi me ha amado con un corazón puro, sin las cadenas que ustedes han puesto a su alrededor. No fui yo quien lo envenenó, fue el amor mismo quien lo liberó de su prisión dorada». La sala estalló en murmullos y exclamaciones. El barón Gheorghe, que se encontraba cerca del trono, avanzó con un pergamino en la mano y una sonrisa cruel en el rostro. «Basta de esta farsa», rugió con voz firme. «Esta mujer no es quien dice ser. La he investigado. Svetlana no es una simple gitana». El barón desenrolló el pergamino y lo levantó para que todos lo vieran. «Esta mujer es la hija ilegítima del rey de Valaquia, nacida de un amor prohibido con una mujer de su tribu, un secreto que se intentó borrar, pero que ha regresado para manchar el nombre de esta corte». El silencio cayó como un golpe en el salón. Svetlana quedó petrificada, las lágrimas comenzando a rodar por su rostro. Su madre nunca le había contado la verdad. Durante años, había vivido como una paria, sin saber que su sangre llevaba una marca aún más prohibida. La reina, temblando de ira, gritó con fuerza: «Mentiras. Todo esto es una conspiración para destruirnos». Pero Filippi, con una mirada de asombro y amor incondicional, avanzó hacia Svetlana, ignorando los gritos, las órdenes y las miradas de odio que lo seguían. Al llegar a ella, tomó sus manos entre las suyas y dijo con voz temblorosa pero firme: «No importa quién seas, no importa de dónde vengas. Yo te amo, Svetlana, y nunca permitiré que te arrebaten de mi vida otra vez». Los guardias intentaron detenerlo, pero Filippi se giró hacia ellos, su voz resonando con la autoridad de un verdadero príncipe. «Atrévanse a tocarla y responderán ante mí». La reina observaba la escena con el rostro lleno de incredulidad y furia. El barón Gheorghe, desconcertado, retrocedió. Pero Svetlana, con lágrimas en los ojos, tocó suavemente el rostro de Filippi. «¿Por qué lo haces?», susurró ella. «Esto solo traerá más sufrimiento». Filippi le sonrió con ternura. «Porque el amor que siento por ti vale cualquier precio». Los nobles seguían atónitos, incapaces de reaccionar. Pero en medio de la confusión y el caos, Filippi tomó la mano de Svetlana y la llevó al centro del salón. La orquesta, temblorosa, retomó la música, y el príncipe y la gitana comenzaron a bailar, ignorando el mundo que los juzgaba. Giraron bajo la luz de los candelabros, como si fueran los únicos dos en la tierra. Los murmullos desaparecieron, reemplazados por el sonido de los violines y el latir de dos corazones que habían decidido desafiarlo todo. El salón entero parecía contener el aliento mientras Filippi y Svetlana giraban en el centro de la pista, ajenos a las miradas de odio y asombro que los rodeaban. El príncipe y la gitana danzaban como si el mundo no existiera, como si cada paso fuera un desafío al destino que intentaba separarlos. La música sonaba débil al principio, como temerosa, pero pronto los violines volvieron a tocar con fuerza, incapaces de ignorar la belleza de aquella escena. La reina observaba desde su trono, pálida de furia,
sus uñas clavándose en los reposabrazos dorados. El barón George, a su lado, intentaba contener su ira mientras su mandíbula se tensaba. «Esto es inaceptable», murmuró el barón, con la voz impregnada de veneno. «No podemos permitir que un príncipe arrastre nuestro linaje por el lodo». La reina, sin apartar los ojos de la pareja, murmuró con voz helada. «Hemos sido demasiado indulgentes. Esta farsa termina ahora». Mientras Svetlana y Filipi seguían bailando, sintiendo cómo el tiempo se ralentizaba, los guardias comenzaron a moverse sigilosamente alrededor del salón. Svetlana, con el corazón latiendo como un tambor, lo notó antes que Filipi. «Nos están rodeando», susurró, su voz apenas un hilo de aire. Filipi miró a su alrededor y vio cómo los hombres armados avanzaban lentamente, con las espadas listas. Sus manos se apretaron sobre las de Svetlana, y su mirada se clavó en ella con una intensidad inquebrantable. «No voy a dejar que te toquen», respondió él con firmeza. «No puedes ganar esta batalla», insistió ella, sus lágrimas empezando a nublar su visión. «Por favor, no permitas que mueran por mi culpa. Prefiero morir luchando por ti que vivir en un mundo donde no existas», murmuró Filipi, y sus palabras fueron como una promesa grabada en piedra. El barón George avanzó hasta el borde de la pista, su voz retumbando como un trueno. «Príncipe Filipescu, suelte a esa mujer ahora mismo y acepte su lugar, o se enfrentará a consecuencias que no podrá soportar». Filipi se giró lentamente, colocándose delante de Svetlana como un escudo, y respondió con voz firme, resonando en cada rincón del salón. «No hay lugar para mí en una corte que desconoce el amor. Si defender lo que siento significa enfrentarme a todos ustedes, que así sea. Basta de palabras», rugió el barón, señalando con un gesto brusco. «Guardias, arresten a esa mujer». Los hombres avanzaron, pero Filipi, con una rapidez inesperada, desenvainó una espada que había tomado de uno de los candelabros ornamentales. La hoja brilló a la luz de las velas, y los murmullos del salón se convirtieron en gritos. «No se acerquen», advirtió Filipi, con la espada apuntando directamente hacia los guardias. El caos estalló en el salón. Los nobles retrocedieron asustados, las mujeres gritaban, y las parejas de baile corrieron a refugiarse en los rincones. Los guardias intentaron avanzar, pero Filipi se movía con agilidad, defendiéndose con determinación. Svetlana observaba la escena, su corazón latiendo con un miedo que la paralizaba. Sabía que aquello solo podría terminar en tragedia. En medio de la confusión, la reina se levantó de su trono y gritó con toda la autoridad que le quedaba: «¡Deténganlo! No importa cómo, es un traidor a su sangre». Filipi, agotado pero aún firme, respiraba con dificultad. Dos guardias lo cercaron, y uno logró desarmarlo, derribándolo al suelo con un golpe seco. Svetlana gritó, intentando correr hacia él, pero el barón George la sujetó del brazo con brutalidad. «No tan rápido, niña», le espetó George con una sonrisa cruel. «Todo esto termina aquí». Filipi levantó la cabeza desde el suelo, con sangre en la frente, y vio cómo Svetlana era retenida. «No la toques», rugió, su voz cargada de una desesperación que silenció todo el salón. El barón miró a la reina y asintió con frialdad. «Llévensela a las mazmorras. Mañana al amanecer será ejecutada, como advertencia a cualquiera que ose desafiar las reglas de esta corte». Svetlana forcejeó, lágrimas corriendo por su rostro, pero los guardias la arrastraron sin piedad. «Filipi», gritó ella, sus ojos clavados en los del príncipe. «Te amo. Nunca lo olvides». El príncipe luchó por levantarse, pero los guardias lo mantuvieron en el suelo con fuerza. Sus ojos se encontraron por última vez, y en ese instante, una promesa silenciosa pasó entre ellos. Un amor tan fuerte que ni la muerte podría destruir. La reina descendió lentamente de su trono y se detuvo frente a Filipi, mirándolo con frialdad. «Esto es lo que sucede cuando te dejas arrastrar por el amor de una mujer sin nombre. Aprende tu lección, hijo mío». Pero Filipi, con el rostro manchado de sangre y barro, la miró con un desprecio absoluto. «No hay amor más puro que el que siento por Svetlana», murmuró con voz rota, pero decidida. «Algún día, madre, entenderás que el poder no lo es todo». La reina no respondió, dio media vuelta y se marchó,
mientras los guardias levantaban a Filippi y lo arrastraban fuera del salón. En el eco de los gritos de Svetlana, aún resonaban las palabras del príncipe, como una llama que no podía ser extinguida. La fría luz del amanecer comenzó a filtrarse sobre Bucarest, tiñendo los muros del Palacio Filipescu con un tono gris y lúgubre. La ciudad aún dormía, ignorante del destino que se había trazado para Svetlana. Encerrada en una celda oscura y húmeda en las mazmorras del palacio, ella permanecía sentada en el suelo de piedra, con los brazos cruzados sobre las rodillas y los ojos perdidos en la penumbra. La noche había sido interminable, marcada solo por el sonido de las gotas de agua que caían del techo y por los recuerdos que, como fantasmas, la atormentaban. Pensaba en Filippi, en cómo la había defendido, en la furia con la que había enfrentado a su propio mundo. La imagen de sus ojos, llenos de amor y dolor, era lo único que mantenía su corazón latiendo, aunque cada latido doliera más que el anterior. Los pasos de botas resonaron en el pasillo y, un instante después, la puerta de su celda se abrió con un chirrido metálico. 2 guardias entraron y la tomaron por los brazos con rudeza, obligándola a ponerse de pie. Svetlana no opuso resistencia. Sabía lo que vendría. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era la aceptación silenciosa de quien sabe que el destino ya ha sido escrito. «Es hora», dijo uno de los hombres con voz fría. La arrastraron por los pasillos oscuros mientras el amanecer iluminaba, poco a poco, las piedras viejas del palacio. Svetlana no podía evitar pensar en cómo aquella estructura, tan magnífica y sólida, ocultaba la mayor de las crueldades. Al salir al patio central, el aire frío la golpeó con fuerza, despeinando sus cabellos y trayendo consigo el murmullo de la multitud que ya se reunía. El pueblo había sido convocado. Lo que iba a suceder debía ser presenciado por todos, como un mensaje de advertencia. En el centro del patio, una plataforma de madera había sido levantada apresuradamente. Allí, la reina Filipescu aguardaba con su vestido negro como la noche, una presencia imponente, impasible y cruel. A su lado, el barón George sonreía con la satisfacción de quien ha ganado una guerra. Los murmullos crecieron cuando Svetlana apareció, con el rostro pálido pero los ojos llenos de fuego. La multitud la miraba con una mezcla de morbo y lástima. Nadie hablaba, pero todos sabían que aquel era un espectáculo de poder y venganza. Los guardias la llevaron hasta el centro de la plataforma y la obligaron a arrodillarse. Frente a ella, la reina levantó una mano, silenciando a todos los presentes. «Esta mujer», anunció con voz solemne, «es la culpable de haber envenenado el corazón del príncipe Filipescu. Su amor impuro ha puesto en peligro el equilibrio de nuestra corte, pero hoy restauraremos el orden». Las palabras de la reina resonaron en el aire como un eco de hielo. Svetlana respiró profundo, sintiendo que el mundo a su alrededor desaparecía poco a poco. No escuchaba los gritos de la multitud ni las órdenes de los guardias. Solo el latido de su propio corazón y un nombre: Filippi. «¡Deténganse!», gritó una voz desesperada desde las puertas del patio. Todos giraron hacia la entrada, y la multitud se abrió como un río al escuchar el eco de los cascos de un caballo. Filippi apareció, con el cabello revuelto y el rostro cubierto de sudor y tierra. Saltó de su caballo antes de que éste se detuviera por completo, y avanzó hacia la plataforma con paso firme, ignorando a los guardias que intentaron detenerlo. «¡Deténganse!», rugió nuevamente con una furia que hizo vibrar el aire. «Nadie tocará a Svetlana mientras yo viva». La reina se irguió en toda su altura, su rostro pálido de ira. «Filippi, te ordeno que te detengas». Pero Filippi no la escuchó. Subió a la plataforma y se colocó frente a Svetlana, que lo miraba con incredulidad y lágrimas en los ojos. «¿Qué estás haciendo?», murmuró ella con la voz quebrada. Filippi la tomó de las manos, ignorando todo lo que sucedía a su alrededor. «Vengo a cumplir mi promesa», dijo suavemente, su voz temblando de emoción. «No dejaré que mueras por mi culpa. No me importa lo que pierda, porque sin ti ya lo he perdido todo». «¡Basta!», gritó la reina, señalándolo con un dedo acusador. «Eres un príncipe, no un hombre común. El deber está por encima del amor». Filippi se levantó lentamente, sus ojos clavados en los de su madre. «No, madre. El amor verdadero está por encima de todo.
Prefiero ser un hombre común con un corazón lleno que un rey con un alma vacía. El barón Gheorghe, incapaz de contener su furia, gritó: «Guardias, arréstenlos a ambos». Los soldados avanzaron, pero antes de que pudieran tocar a Filipi y Svetlana, un estruendo resonó a lo lejos. Desde la entrada, una multitud de ciganos apareció, armados con palos y antorchas, liderados por los ancianos del campamento. El caos se apoderó del patio. La multitud gritaba, los guardias intentaban contener a los ciganos, y Filipi aprovechó el momento para tomar la mano de Svetlana. «¡Corre conmigo!», exclamó él, y juntos saltaron de la plataforma hacia el caos del patio. La multitud los cubrió, impidiendo que los guardias los siguieran. Filipi y Svetlana corrieron con todas sus fuerzas, escapando a través de las puertas abiertas, mientras el sol naciente bañaba la ciudad con su luz dorada. Por primera vez, la libertad estaba al alcance de sus manos.